tuvimos 2 exámenes, dije, por eso es que sí se nos complicó. Bueno, miren, en todo caso, vamos a revisar este ejercicio que estuvo en una prueba anterior y que prácticamente la mayoría no tiene idea de cómo hacer ni cómo resolver, lamentablemente. Y eso es preocupante. Parecería que hay conceptos que no están claros respecto al uso del transformador. Parece que alguien no sabe ni siquiera qué es un transformador. No sé si a estas alturas del partido ustedes ya vieron máquinas eléctricas. En todo caso, si es que vieron máquinas eléctricas, parece que algunos no saben o han pasado sin saber. No sé cómo es el asunto, lamentablemente. Pero veamos un poquito de qué se trata esto. Dice que el voltaje de entrada es 440 voltios, 60 hercios. Ahí empiezan los problemas. Algunos de ustedes le toman a los 440 voltios como valor máximo. Entonces, sí se les había indicado que cuando se especifica la entrada junto con la frecuencia, esos son voltajes eficaces, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos ya con un problema. Estos son voltajes eficaces. Por otro lado, un transformador es una máquina eléctrica estática cuya función básicamente es aislar eléctricamente dos circuitos. Eso es a través del flujo magnético que se produce al momento que por el primario está circulando una corriente alterna. Entonces, los principios de las máquinas eléctricas ustedes ya deben manejarlos, ¿cierto? Entonces, se supone que esos conceptos ya deben haber visto. Si es que alguien no ha visto esto en máquinas eléctricas o algo así, que mejor me avise, porque se va a ganar un cero en este problema y posiblemente no tiene mucha responsabilidad en eso. Bien, entonces, si es que aparece un elemento, una máquina eléctrica, como el transformador, en este circuito primario vamos a tener circulando una corriente que vendría en esta dirección en el semiciclo positivo, ¿no es cierto? Aquí tenemos más voltaje instantáneo, menos aquí abajo. Entonces, al ser esta una señal de voltaje variable en el tiempo, genera un flujo magnético en estas bobinas. Ese flujo magnético se comparte con los bobinados de este secundario. ¿Por qué se comparte? Porque están devanadas las bobinas en el mismo núcleo de hierro, por ejemplo. Entonces, todo el flujo magnético del primario pasa al secundario. Eso, desde luego, si es que es un concepto ideal del transformador. Si es que ustedes ya estudiaron esta máquina eléctrica, saben que existen pérdidas en las resistencias internas de las bobinas, saben que existen los flujos de dispersión y también existen las pérdidas en el hierro. Entonces, todos esos factores afectarían o deberían ser considerados para trabajar con esta máquina eléctrica. Sin embargo, como esta materia no es clase de máquinas eléctricas, es clase de electrónica, se asume que no existen las pérdidas en el núcleo, tampoco existe el flujo de dispersión y tampoco hay pérdida en el hierro. Entonces, bajo ese supuesto es que se entiende, está operando este transformador aquí. De otro lado, los puntos que tienen junto a las bobinas, eso les sirve para darle la polaridad instantánea en el voltaje que se induce en esas bobinitas.
Vamos a tener semiciclo positivo de la entrada, semiciclo positivo también en N2 en la parte de arriba y semiciclo positivo en N2 en la parte de abajo. Ahora, con ese semiciclo positivo, el SCR S1 es el que estaría polarizado directamente. El S2 tiene polaridad instantánea negativa en el ánodo. En consecuencia, el único elemento que puede conducir es el de arriba, el S1. Eso se dará cuando llegue el pulso de disparo a ese elemento. En consecuencia, existe un intervalo de tiempo, un intervalo de espera, durante el cual este elemento, el SCR1, está siendo polarizado directamente, pero no va a conducir. Fíjese bien, el hecho de que este elemento no conduzca no influye absolutamente en nada respecto al voltaje que tenemos en el bobinado primario. El bobinado primario está sometido al voltaje de entrada. Este voltaje de entrada es un voltaje senoidal que tiene un valor máximo de 440 por raíz de 2. Eso le dará 600 y pico de voltios, ¿no es cierto? Entonces, pase lo que pase en el secundario, este voltaje está presente en el bobinado primario. Y va a ser una señal completa la que tenemos aquí en este bobinado del primario. ¿Sí? El hecho de que tengamos en el secundario elementos que a lo mejor bloquean el paso de corriente eléctrica, esa es otra historia. Aquí, si es que hablamos exclusivamente de señal de voltaje, en este primario usted tiene esta señal. Y esa señal es completamente senoidal. ¿Sí? Entonces, primera cuestión, aquí la senoide es completita en cuanto se refiere al voltaje de alimentación. Voltaje de entrada está completo. Bien, entonces, si esta es la onda que tenemos en este bobinado secundario, en la parte de arriba, en la parte de abajo tenemos también exactamente lo mismo. Entonces, si es necesario, se puede dibujar aquí abajo lo que sería la señal de voltaje en el secundario en la parte inferior. Ya estaría así el voltaje en el secundario de abajo. ¿Qué magnitud tienen estos voltajes? Entonces ahí viene el primer problema. Usted tiene aquí que en el primario existen 100 vueltas. En el secundario, en cada bobinita del secundario, 50 vueltas nada más. Eso significa que al ser el flujo el mismo en todas las bobinas, en el secundario se induce un voltaje que es la mitad del voltaje que tenemos en el primario. ¿Sí? Entonces, si en el primario tengo 440 voltios eficaces, en cada secundario vamos a tener 220 voltios eficaces, ¿no es cierto? Entonces, la mitad. La relación de vueltas es de 2 a 1. Entonces, aquí tendríamos que poner, tanto en este bobinado como en este otro, los voltajes máximos que se alcanzan. Entonces, ¿por qué ponemos los voltajes máximos? Porque eso nos va a permitir sacar valores eficaces, valores medios, que es lo que a la final se va a necesitar. Bien, entonces, pongamos aquí este valor máximo. ¿Cuánto da 220 por raíz de 2? Alguien que tenga a la mano una calculadora allí. 311.12. 311,12. Ya, gracias. 311.12 voltios. Ya, eso está en la parte de arriba y aquí abajo también sucede igualito, ¿no es cierto? 311.12 voltios. Ya.
Ahora, como el disparo se realiza a 45 grados, entonces podemos dibujar cómo estaría el voltaje de salida en la carga generado por el SCR S1. Entonces, mientras no se dispare en la carga no hay voltaje. Vamos avanzando hasta por aquí más o menos, que sería 45 grados. Ahí se dispara el SCR1 y todo el voltaje que teníamos en esta bobina del secundario pasa directamente hacia la carga. Se ponen en paralelo la bobina del secundario en la parte de arriba con la carga, porque estamos suponiendo que el SCR es ideal. Entonces, esa sería la gráfica para este primer semiciclo de la entrada. En el S2, aunque tengamos pulso de disparo, este elemento no va a conducir, porque miren, aquí tiene el menor potencial aplicado en ánodo. ¿Sí? Entonces, ese permanece abierto. Por lo tanto, en el primer semiciclo de entrada, el S2 no interviene en cuanto a la señal que llega finalmente a la carga. Únicamente interviene el S1. Ahora el S1 en este punto ya está pasando por 0. Ahí se apaga ese dispositivo. Ahora, ¿qué sucede? Terminado el semiciclo positivo de la entrada, viene el siguiente semiciclo que sería el negativo. Cambiamos la polaridad aquí nada más. Ahora tengo más y menos. Con esa polaridad, lógicamente la corriente va a estar circulando al revés en esta bobinita. Entonces ahora la circulación de corriente va de esta manera. Quiere decir que en los secundarios la polaridad también cambia. Ahora tenemos mayor potencial aquí, menor potencial por acá. Menor potencial aquí, mayor potencial acá. Entonces aquí los papeles se invierten. El S1 pasa a estar polarizado inversamente, mientras que el S2 está polarizado directamente. Entonces, al tener polaridad directa el S2, simplemente necesitamos esperar 45 grados para que le llegue el pulso de disparo y este elemento conduzca. ¿Con qué dirección va a enviar la corriente hacia la carga? Con esta de aquí. Idéntico a lo que hizo el S1. El S1 también enviaba corriente con esa misma dirección. Entonces en la carga vamos a tener una señal de voltaje prácticamente idéntica a la anterior, pero desde 180 grados hasta 360. Entonces, si aquí ponemos nuestra referencia de voltaje en la carga, se generaría la forma de onda de 180 más 45 grados. Entonces, así tenemos la señal rectificada en onda completa y controlada. ¿Sí? Entonces, este es el voltaje en la carga. Debe estar claro que aquí la primera forma es debido a que está conduciendo el SCR1 y esta otra forma de onda de acá es debido al SCR2. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto. Se pide calcular la potencia en la carga en esta resistencia que vale 100 ohmios. SCRs ideales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Calcular el voltaje eficaz para esta forma de onda. Entonces, usted ya sabe esto. El valor eficaz se calcularía como el voltaje máximo, en este caso es 311.12. Algunos ponen aquí 600 voltios y pico. ¿Qué tiene que ver el voltaje de entrada con el voltaje en la carga? ¿Tiene que ver? Claro que tiene que ver. Pero en cuanto se refiere al efecto transformador, ese voltaje de 600 voltios pico y un poquito más se dividen a la mitad por la relación de vueltas. ¿No es cierto? Si usted cogió máquinas eléctricas,
o está cogiendo esa materia, le deben haber explicado este detalle. Y si no le explicaron, mejor me avisa para saber qué está pasando con ese profesor. Entonces, voltaje máximo dividido para raíz de 2pi. ¿Por qué divido para raíz de 2pi? Porque es un rectificador de onda completa. Entonces, aquí ponemos 2 multiplicado por pi. Ya está. Y luego simplemente hay que poner allí lo que usted ya sabe, que sería pi menos alfa. Menos alfa, 45 grados es pi sobre 4. Y esto sumar con 1/2 seno de 2 alfa. A ver, sería aquí seno de 90, ¿no es cierto? Seno de pi sobre 2. Y esto va dividido para 2. Y esto elevado a la 0,5. Eso es todo. Entonces aquí me queda pi. Alfa es pi sobre 4, 45 grados. Y aquí sería seno de 2 alfa, que sería pi sobre 2. Seno de pi sobre 2. Y esto va dividido para 2. Entonces le ponemos aquí el 2. Y finalmente esto elevamos a la 0,5. 0,5 al 1/2, raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces ese es el valor eficaz que usted debía sacar. Todo esto, alguien que ya calcule, por favor. 209.76. Gracias. 209.76 voltios. Ya está el voltaje eficaz. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Simplemente sacar la potencia en la carga. Potencia de salida, literal. Es este valor eficaz que sería 209,76. Elevamos al cuadrado y dividimos para RL que vale 100. A ver, ¿eso da cuánto? Da más o menos 440 vatios. 140 vatios, gracias. Entonces aquí solamente tengo que elevar al cuadrado este voltaje. Ya está todo, completito. Ahora, ¿qué dificultad encontraban en esto? Usted tenía la fórmula a su disposición. Tenía que darse cuenta que es que el voltaje en cada secundario es la mitad de lo que tenemos en el primario, por la relación de vueltas simplemente. Muchos de ustedes no tuvieron dificultad en esto. Calcularon la potencia de salida, 440 vatios, de manera correcta. Sin embargo, un buen número de estudiantes, como le explico, aquí pusieron 620, una cosa así, aquí arriba. Otros pusieron aquí 440. Y eso significa que no sabe cómo funciona el transformador. Bueno, entonces eso para la parte A. Para la parte B, dice la potencia que disipa un SCR. Considerar voltaje ánodo-cátodo 1,2 voltios. Bueno, entonces para la potencia que disipan un SCR se me fue la señal, se me fue la gráfica. Bueno, para esta parte no importa, rapidito reconstruimos esto. Para esta partecita de aquí, muchos de ustedes sacan la respuesta, pero como se dice, por suerte,
Porque Diosito es grande. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Porque trabajan de forma errónea. Y un error compensa otro error. Entonces, allí es que encuentran la solución al ejercicio. Entonces, estábamos así. Vamos a poner otra vez la gráfica. Ya está. Bueno, esta es la gráfica construida por la actuación del SCR1. ¿No es cierto? Esta de aquí es por la actuación del S2. Y luego vendrá otra que es también por el S1. Y ahí vienen las confusiones. Si usted quiere sacar la potencia que disipa un SCR, tiene que trabajar durante el semiciclo que ese elemento está conduciendo. ¿No es cierto? Entonces el S1 vuelve a conducir por acá, vea. Por ahí vuelve a conducir otra vez. Entonces, si me fijo solamente en el S1, la señal que se genera debido a este elemento en un periodo de 2pi radianes, que es la señal referencial de entrada, este elemento trabaja solamente durante un medio ciclo, ¿no es cierto? Entonces, este voltaje de 311,12, ¿no? 311.12. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar la corriente media que está pasando por S1. Y para sacar la corriente media que está pasando por el S1, usted ya tiene la forma de onda de voltaje que está entregando este secundario a través de S1 a la carga. ¿Cuál es esa forma de onda? Es esta de aquí, pues. Entonces, ¿qué me interesa con esta forma de onda? Sacar el valor medio nada más. Entonces, para esa forma de onda, que corresponde a un rectificador controlado de media onda, no se olvide, sacamos el valor medio, el valor de C. Entonces, el valor medio para esa señal, usted ya sabe, esto es igual al voltaje máximo. ¿Cuánto vale el voltaje máximo? 311.12, ¿no es cierto? Entonces, este voltaje debemos dividir. Usted tiene la fórmula para un rectificador de media onda controlado. Esto va dividido ¿para cuánto, señor? El señor Arias Jonathan. Creo que no está. Señor Redín Jan. Sí, estoy. Así No está. sería, no sería solo para pi. No sería solo para pi. Usted lo ha dicho. No sería solo para pi. ¿Se da cuenta? Por eso es que estamos mal en las notas. Usted tiene las 4 fórmulas. Y esa confusión cometen en el examen. A ver, señor Cuyo Stalin. ¿Está presente, señor Cuyo? Chinge, Ya, ¿para qué tengo que dividir? para raíz de 2pi. Raíz de 2pi, otro. ¿Ya ven? Ah, no, Por es sobre. eso es que están mal en notas. Y si tengo que ponerle 0 en este examen, les voy a poner 0. Y de hecho que ya hay algunos ceros aquí en este examen. Por eso, simplemente porque no estudio. Eso es la realidad. Así es que aquí no hay mala suerte, que Diosito no me ayuda, ni cosas por el estilo. Estudia, sabe, y el que no estudia no sabe. Se acabó el problema. Señor Torres Ángel, ¿para qué tengo que dividir? Para 2pi. Ya para 2pi, pues, ¿cierto? ¿Cuál es la dificultad en esto? Ninguna. Usted tiene las fórmulas. Lo que tiene que saber es qué fórmula aplica en cada caso, nada más. Y esto de aquí va multiplicado por 1 más 1 de alfa. ¿Cuánto vale alfa, el ángulo de disparo? Pi sobre 4.
dividido por 4. Entonces, hacer esta operación, ¿qué problema tiene? Ninguno. El problema es cuando no sabe qué fórmula tiene que aplicar. Ahí sí, está grave. Entonces, como alguna vez creo que les dije a ustedes también, usted puede tener todas las fórmulas que quiera en sus manos, pero si no sabe cómo se aplican, no le sirve absolutamente de nada. Y eso de saber cómo se aplican es la parte con la que usted tiene que contribuir en esto. Estudiando, asistiendo a clases. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo me entero que hace 2 semestres atrás, toditos, ¿verdad? Toditos los estudiantes del ingeniero Ismael Loja aprobaron electrónica de potencia. Te digo, genial, buenazo, están aprobando todos. Pero cuando después compruebo que han pasado sin saber bien, porque el profesor les toma lo mismo que da en clase, por ejemplo, o solo les cambia los valores y hacen mecánicamente, sin razonamiento, los ejercicios. Eso no está bien, pues. ¿Por qué no está bien? Porque cuando usted salga a trabajar, cuando esté en una industria, allí ya no le sirven esos modelos, ya no le sirven esas matrices. ¿Qué es lo que le sirve ahí? Lo que usted aprendió en base a su razonamiento. Allí ya no le sirve aplicar la fórmula de memoria, mete el ángulo y ponga enter y sale la respuesta. Ahí ya no sirve eso. Ahí usted es el que sabe. En esa empresa usted va a estar a cargo de más personal posiblemente y va a tener que tomar decisiones. Y posiblemente el supervisor de la planta es un ingeniero. Y a lo mejor usted tiene que enseñarle a ese ingeniero cómo se hacen las cosas. Y no le estoy exagerando. En muchas cosas el tecnólogo tiene más práctica que un ingeniero. Y le soy absolutamente sincero. Por ejemplo, cuando yo salí de la Politécnica no sabía código de colores de resistencias. Nunca me enseñaron. Nunca me enseñaron a rebobinar un motor, por ejemplo. Ni siquiera sabía que eso existe. Tuve que aprender después, por mi cuenta. Y no hay ningún problema en decir esto. Ahorita, lamentablemente, por la pandemia, ustedes no tienen ese contacto con la práctica. Vamos a tratar de resolver en este interciclo algo al menos sobre ese tema. Pero esa es la verdad. Si usted aprende y pone empeño, va a tener éxito como profesional. Pero si usted se acoge al pasar copiando, que me mandan el ejercicio resuelto de una fotito en el WhatsApp y yo rapidito copio a mi examen. Bueno, está bien, posiblemente pasa la materia. Pero el problema va a ser para usted después, y bien duro. Porque en una industria, nadie le va a aceptar que usted queme una máquina eléctrica, por ejemplo. O que provoque por ahí un cortocircuito por falta de conocimientos. Ese ratito le ponen de patitas fuera de la empresa. Así nomás. Entonces, claro, usted ve la necesidad de que debe dedicar tiempo. También les he dicho, en esta materia usted tiene 9 horas semanales. ¿Cuántas ha dedicado al estudio por su cuenta? Sí, honestamente, ¿cuántas horas de su tiempo, de lo que le queda de tiempo, ha dedicado a estudiar esta materia? Tal vez 1 horita semanal. Tal vez 2 horitas del día anterior a la prueba. Eso ya queda para que cada quien analice. ¿Por qué razón? Porque cuando vean las notas, van a sorprenderse. Y no se sorprenda más bien. Haga cuenta nomás. Usted diga, a ver, esta materia he estado estudiando solamente la víspera del examen, la víspera de la prueba. Ahí están los resultados. ¿No es cierto? Así de sencillo de esto. Entonces, claro, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? De ver que los estudiantes que pasan tengan al menos el conocimiento básico
para que después puedan aplicarlo en la práctica. Esa es nuestra labor. Y sé que muchos profesores no cumplen con eso. No les interesa. Lo que a lo mejor quieren es tener una buena evaluación por parte de los estudiantes. Y para ellos ahí se acabó el problema. Pero no es así. No es así. Tradicionalmente, los profesionales de la Politécnica hemos sido reconocidos nacionalmente como buenos profesionales. Y si salimos al exterior, también hemos demostrado que somos buenos profesionales, que tenemos conocimientos. En los últimos tiempos, esto ha estado yéndose un poco de menos. Peor todavía con la pandemia. Miren, el otro día estaba haciendo tutorías a mis alumnos de mecánica. Y ahí conversando seriamente con ellos, uno me dijo, ve ingeniero, si para tal materia hay un programa que utilizan en no sé qué sitio web. Dice, todos entramos allí, metemos los datos y nos da la respuesta, nos da la solución. Y eso ponemos en el examen. ¿Y qué han aprendido con eso? Posiblemente pasan el semestre, pero cuando necesiten esos conocimientos que no los adquirieron para desempeñarse como profesionales, ahí van a tener problemas. Entonces ahorita, claro, ustedes tienen la posibilidad de tener una red de chateo, de intercambio de información, de intercambio de ejercicios, todo lo que usted quiera. O pueden incluso hacer grupos en el mismo Teams, o grupos en el Webex, o en algún otro de estos mecanismos que existe. Y allí estar trabajando hasta conjuntamente. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el examen que justo tomé hoy, hace un ratito, a los chicos de mecánica, alguien dejó abierto el micrófono. Y estaba pidiendo explicación al compañero. Oye, pero ¿por qué divido para esto? Y cosas así. Entonces, mire, nosotros sabemos cómo se están dando las cosas actualmente. Hacemos el esfuerzo de reducir esto al mínimo. Pero como le digo, la mayor responsabilidad está en ustedes. ¿Qué es lo que usted quiere para su futuro? Eso es todo. Entonces, tengan en cuenta que lo que se les está tomando en la materia son cosas que se ha visto en clases. Son fórmulas que usted la tiene a disposición allí. No se puede hacer más. Si a pesar de todas estas facilidades que tienen actualmente, de todas las herramientas que hemos tratado de utilizar en clases virtuales, los ejercicios que se toman es muy relacionados con los que se ha visto en clase. Pero si es que no lo pueden hacer, es porque tienen que dedicarse más. No han utilizado el tiempo suficiente para el estudio de la materia. Y eso es todo. Y los resultados se cosechan al final. Así es que cada uno de ustedes ya debe saber cuál es esa cosecha. ¿Qué tipo de cosecha va a tener? Bueno, entonces, ¿cuánto sale este voltaje medio? Señor Pillajo Luis. Ya, a ver. El voltaje que sale es 84,53 voltios. Gracias. 84,53 voltios. Y entonces, si usted hacía razonadamente esto, debía trabajar con este voltaje medio. Siguiente paso, ¿qué tenía que hacer? Sacar la corriente media nomás. Dividir esos 84,53 para la carga. ¿Cuánto le sale allí? 0,8453. Entonces, este proceso es el que usted debía seguir. Si usted calculaba el voltaje medio total en la carga,
Ese voltaje medio total es debido a la conducción de los dos SCRs. Por lo tanto, no le da la corriente media que está pasando por un SCR solamente. ¿Sí? Entonces, ahora sí, con esa corriente media de aquí, la potencia disipada por el SCR. Potencia disipada simplemente es igual al voltaje ánodo-cátodo, 1.2 voltios multiplicado por la corriente media, 84,53. Ya está la potencia disipada. ¿Cuánto le da esto, señor Vinuesa Esteban? 1,01 vatios. 1.0 vatios, ya. 1.0 vatios. Ya está. ¿Qué problema había en esto? Aquí no tiene que resolver ecuaciones diferenciales ni cosas por el estilo que en la parte matemática le puedan complicar. Tiene que hacer multiplicaciones y divisiones. Eso es todo. Bien. Literal C. Considerando SCRs ideales, calcule el factor de potencia del circuito. Entonces ahí sí ya viene la parte que prácticamente a todos ustedes les dio problemas. Sacar el factor de potencia. Bien, entonces voy a dibujar aquí en color rojo lo que sería el voltaje de entrada. Bueno, más o menos así. Ya, ese es el voltaje de entrada. El valor pico ya sabemos. 600 y pico. 440 por raíz de 2. Bueno, pongámosle aquí. Esta señal tiene un valor eficaz de 440 voltios. Ahora bien, este es el voltaje que tenemos sobre la máquina, sobre el primario de la máquina. Si no ponemos carga, prácticamente la corriente que está circulando por aquí es mínima. Es simplemente la corriente de magnetización. Podríamos decir entonces que esa corriente es prácticamente cero. Cuando usted conecta carga, es decir, cuando se dispara el SCR1 o se dispara el SCR2, tenemos corriente en los secundarios y también corriente significativa en el primario. ¿Eso qué significa entonces? Que si dibujo la corriente en azul, le voy a poner aquí, en el primario, esa corriente va a estar prácticamente en 0 hasta 45 grados. Y a partir de 45 grados, esa corriente va a subir. Esa corriente sube ¿hasta dónde? Hasta que llegamos al pico máximo de la entrada. Y después esa corriente va bajando a 0. Así vamos a tener la corriente allí. Y luego en el semiciclo negativo, igualito. No hay corriente mientras no se disparen los SCRs. Entonces por aquí esperamos otros 45 grados. Allí hay corriente en el secundario, hay corriente en el primario. Y esa sería la gráfica de corriente para este transformador en su primario. Entonces, como usted puede ver aquí, existe una relación directa en corrientes de lo que tenemos en el secundario y lo que tenemos en el primario. ¿Sí?
Ahora, en esta parte de aquí que espero también les hayan explicado sus profesores, máquinas. Si usted tiene una potencia en el primario y este es un transformador ideal, esa misma potencia se transfiere al secundario. ¿No es cierto? En este caso, diríamos, la potencia se transfiere al secundario que está generando corriente a través de la carga. ¿Eso qué significa? Que si en este primario tenemos un voltaje pico de 600 algo, multiplicando esos 600 algo por la corriente, voy a tener una potencia aquí. Si tomo el secundario que está activo, por ejemplo, a través de S1, este secundario es el que va a recibir esa potencia del primario. ¿Sí? Entonces veamos. Bueno, ya les voy a poner las formulitas también para voltajes y corrientes. Si usted tiene aquí un voltaje de entrada eficaz de 440 voltios, que le da 600 y pico en el semiciclo positivo, y de ese voltaje de 440 en el primario, están llegando aquí a este secundario únicamente la mitad del voltaje. Como la potencia tiene que ser la misma, el voltaje se ha reducido a la mitad. ¿Qué tiene que pasar en cuanto a las corrientes se refiere para que la potencia sea la misma en el primario y en el secundario? Le repito, en el primario tengo un voltaje de 600 y pico, no importa si trabajo en picos o en eficaces. Digamos, aquí tengo 440 voltios eficaces. Y en este secundario tengo solamente la mitad de voltaje. Para que la potencia sea la misma, ¿qué tiene que suceder con esta corriente que está circulando por aquí en el secundario? Esta corriente tiene que ser el doble de la corriente que está circulando por el primario, ¿es cierto? ¿Para qué? Para que la potencia sea idéntica. Estamos asumiendo un transformador ideal que no tiene pérdidas. Y eso simplemente usted lo puede ver a través de las ecuaciones que ojalá hayan estudiado. Si le llamo voltaje primario, el número de vueltas del primario y corriente aquí. Y acá ponemos voltaje secundario. Y aquí ponemos el número de vueltas del secundario. Y aquí ponemos otra I. Entonces, haciendo esto, nos queda la famosa relación de trabajo de los transformadores. Entonces, voltaje primario es a voltaje secundario como número de vueltas del primario es al número de vueltas del secundario. Y como corriente del secundario es la corriente de primario. Bueno, ahí nomás. Corriente de secundario es la corriente de primario. Esa es la relación que usted tiene para un transformador
entre voltajes, corrientes y números de vueltas. Eso es todo. Entonces aquí obtenemos el voltaje del secundario a través de esta primera relación. Que va a ser la mitad de lo que tengo en el primario. En el primario tengo 100 vueltas, en el secundario 50. Lo reemplace, despeje el voltaje del secundario, ya le sale que es la mitad. Haga lo mismo con este otro lado, para corrientes. Entonces allí le va a quedar que la corriente del primario es la mitad de la corriente del secundario. ¿Sí? Eso es todo. Entonces verá, aquí tenemos en esta grafiquita. Este es el voltaje del secundario, la señal que está en rojo, ¿no es cierto? Entonces, esta señal tiene un valor máximo que vale 311.12. Asimismo, esta señal de corriente tiene un valor eficaz. ¿Sí? Entonces, calculemos ese valor eficaz. Vamos a poner aquí voltaje eficaz, RMS. Asimismo, voy a trabajar solamente para este pedacito de onda nada más. Solamente cuando está conduciendo el switch 1, el SCR1. Entonces, este voltaje va a ser igual al voltaje máximo, 311.12, dividido para... Ya no les voy a preguntar. Para 2 por raíz de pi. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cuenta únicamente el semiciclo durante el cual conduce el SCR1. Entonces aquí adentro ponemos pi. Ya. Ya, bueno, y aquí el resto de la historia usted ya sabe. Esto es el pi menos el alfa, que sería pi sobre 4. Más el 1/2 seno de 2 alfa, ¿no es cierto? Más, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto elevado a la 0.5. Inge, Sí, dígame. ¿Se sigue usando la fórmula para onda completa o solo como es un SCR se usa la de media onda? A ver, aquí para la explicación estoy solamente utilizando la media onda nada más, ¿sí? Voy a sacar el valor eficaz Ah, ya. que tengo en la carga únicamente considerando el trabajo que realiza el SCR1, ¿sí? Entonces, únicamente estoy sacando ese valor eficaz, ¿sí? Entonces, ya les explico cómo sigue el ejercicio. Ahorita necesito que me saquen este valor eficaz. Este valor eficaz de voltaje. ¿Alguien que ya tenga sacado eso? Me parece que sale 148,34 voltios. ¿Ciento cuánto? 148,34. Gracias, 34 voltios. Ya. Entonces ya tenemos el valor eficaz de voltaje en la carga debido a la conducción de el tiristor S1 solamente. ¿Sí? Ahora, con este valor eficaz de voltaje, puedo sacar también la corriente eficaz.
que se genera en la carga debido, otra vez, a la acción únicamente del SCR1. Entonces, para esto, ¿qué tengo que hacer? Simplemente dividir este voltaje eficaz para la resistencia de carga que vale 100 ohmios. Entonces, la corriente eficaz aquí sería de 1.4834 amperios. ¿Sí? Esa es la corriente eficaz que está circulando por la carga y que es debida al aporte del bobinado en la parte de arriba o la conducción de S1 solamente. ¿Sí? Bien. Ahora, como ya tenemos esta corriente, que es la que está circulando por este secundario, les pregunto, en ese mismo intervalo, en ese mismo semiciclo, ¿qué corriente estará circulando por el primario? Una corriente de 0,74 amperios eficaces. La mitad, ¿no es cierto? La mitad. Haga usted la transformación de corrientes utilizando esta formulita nomás. Entonces, si la corriente eficaz en el primario, debido a la conducción únicamente del tiristor S1, vale 1.4834 amperios, en el primario tiene que ser la mitad. ¿Por qué razón? Porque en el primario el voltaje es el doble. Y el producto de voltaje por corriente tiene que mantenerse en el primario y en el secundario. ¿Sí? Entonces, la corriente eficaz, voy a poner aquí, en el primario, valor eficaz, RMS, va a ser igual a la mitad de esto. Esto me dijo 0.74, 7417. Ya. 17 amperios. ¿Sí? Esa sería la corriente eficaz en el primario, en un semiciclo. En el semiciclo negativo no le hago porque me va a dar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo va a ser. Y como para sacar el factor de potencia tengo que hacer una división, me da lo mismo trabajar con un semiciclo que trabajar con los dos semiciclos. ¿Por qué razón? Porque el factor de potencia, usted sabe, se calcula como la potencia aparente S, perdón, la potencia activa P sobre la potencia aparente S. Entonces aquí ponemos la potencia aparente, la potencia activa al numerador, la potencia aparente aquí abajo. ¿Sí? Entonces, mire, ya está. Usted puede trabajar aquí con la potencia en la carga durante un semiciclo y la potencia aparente tomada desde la fuente en un semiciclo también. Si lo hacen los dos semiciclos, simplemente la P se duplica y también la S se duplica. Entonces me va a dar lo mismo. Bien, entonces, ¿cuál es la potencia activa en un semiciclo?
Ahora aquí está, vea. Si se Inge, confunde, simplemente vaya a los datos que tenemos. Aquí está la corriente eficaz en el secundario. 1,4834. Esta corriente eleve al cuadrado y multiplique por la resistencia de 100. ¿Sí? Ya está. ¿Cuánto da eso? $220 watts. Ya, 220 vatios. 220 vatios. Usted también pudo haber hecho otra cosa. En el literal A sacamos la potencia que recibe la carga. Eso nos salió 440 vatios. La mitad es debido a que conduce el S1 y la otra mitad debido a que conduce el S2. Divida 440 para 2. Pudo haber puesto aquí directamente ya 220 vatios. ¿Sí? Ya está. Y ahora tengo que escribir aquí la potencia aparente. La potencia aparente que estamos tomando desde esta fuente de alimentación. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el valor eficaz de voltaje por el valor eficaz de corriente. Lo único que debe tener en cuenta es que aquí estoy trabajando con un medio ciclo nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene usted que hacer? Aquí en el primario, usted conoce ese voltaje pico. Saque ese valor eficaz. Y multiplique por la corriente eficaz de 0,7417. Y listo. Inge, disculpe, ¿dijo que hay que calcular el voltaje pico o con el voltaje eficaz? A ver, verá. Estos 440 voltios que usted tiene como entrada constituyen el valor eficaz para toda la señal senoidal, completita. Semiciclo positivo y semiciclo negativo. Entonces, este valor pico que está puesto aquí vale 440 por raíz de 2. A ver, ¿cuánto da eso, por favor? Eso era 622,24. 22.24. 622 punto. 24. Ya tengo ese valor pico. Como ahora estoy trabajando solamente con un medio ciclo, debo sacar el valor eficaz para ese medio ciclo solamente. Entonces, haga cuenta que aquí usted solamente va a tener en la entrada semiciclos positivos. Si solamente va a tener semiciclos positivos, ¿cuánto es el valor eficaz? 622.24 dividido para 2. ¿Sí le ve? Entonces, si dividimos esos 622.24 para 2, nos quedaría 311.12. Ese es el voltaje eficaz. A este voltaje eficaz tengo que multiplicarle por la corriente eficaz. ¿Cuánto es la corriente eficaz? En el primario, la que tenemos por acá. 0,7417. Bien, entonces hagan esa operación y ¿cuánto les queda? Es 0,95. Ya, 0,95, gracias. 0,95 factor de potencia para este primer caso. ¿Sí le ve? Usted también pudo haber hecho otra cosa.
Trabaje aquí con la señal de voltaje completita para los dos semiciclos. Para esos dos semiciclos calcule el valor eficaz. Quiere decir que este 2 de aquí pasa dentro del radical. Y encuentra un valor eficaz total ya para los dos semiciclos. Ese valor eficaz total asimismo divida para 100 ohmios. Tendría la corriente eficaz total. Esa corriente eficaz total que está circulando por acá genera una corriente total en el primario, que igual va a ser la mitad. Ya está. Con esa corriente de aquí, multiplique ahora sí por los 440. Y le va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que tenía que hacer aquí. Bueno, y luego, antes de pasar, ¿alguna pregunta sobre esto? Ingeniero, yo tengo una duda. Dígame. Que nosotros, bueno, resolvimos un deber más o menos con esta configuración, pero en el del deber RL se encontraba en la parte derecha y únicamente por esos casos va a tener ahí 2 veces el voltaje tanto de los dos secundarios, ¿verdad? En este caso solo le llegaría de un secundario el voltaje, ¿verdad? Máximo. Digo, la carga. A ver, no sé de qué circuito me habla usted, pero lo que tiene que darse cuenta es... Es como por decir, en vez de la resistencia está el SCR2 y justo al frente del devanado secundario de abajo está la carga, la parte derecha. A ver, espérese a ver un chance. Usted dice que aquí la carga no está, ¿no es cierto? Ahí está otro SCR, digamos, el 2. Ya, queda así. Y la carga viene desde acá. Ajá, sí, ahí podría estar la carga. Ajá. Ya, entonces, en ese caso, el terminal de tierra de referencia sería este. A ver, voy a ponerle en negro. Aquí debería estar, en este caso, el terminal de tierra. Y la carga vendría desde aquí. La tierra. Sí, este es un rectificador de onda completa también con tap central en el secundario. Entonces aquí es lo mismo. Cuando se dispare el S1, únicamente el bobinado de la parte de arriba es el que queda en paralelo con la carga. O sea, es el mismo circuito, pero dibujado de otra forma, en definitiva. Entonces, ¿qué voltaje llega a la carga? El que usted tiene en el bobinado de arriba. En el semiciclo negativo, evidentemente el bobinado N2 de la parte de abajo es el que va a quedar en paralelo con la carga. Se generan igualitos semiciclos positivos. Es exactamente lo mismo. Lo único que ha pasado aquí es que en vez de estar esa resistencia puesta así, está puesta a este punto que igual aquí le podemos hacer tierra. Es lo mismo. Ya, Bueno, y, o sea, sería el voltaje pico inverso si nos pidieran, sería en este caso, ya no sería el doble, ¿verdad? Del voltaje máximo. ¿por qué no? Haga cuenta otra vez, usted tiene aquí más menos para el semiciclo positivo y acá tiene otro más menos. El voltaje que llega a la carga es igual al voltaje máximo de este bobinado. En la carga voy a tener un voltaje máximo igualito al voltaje máximo de este bobinado de aquí. Pero cuando está conduciendo el S1, este elemento es un cortocircuito, ¿no es cierto? Reemplacemos ahí eso con un cortocircuito. ¿Ya? ¿Qué voltaje va a estar soportando el S2 allí? El doble.
Porque acá abajo tengo un bobinado que también genera un voltaje máximo. Entonces, partiendo desde aquí hasta arriba, tengo un V máximo, dos V máximos. A través de este cortocircuito, esos dos V máximos están siendo aplicados a este elemento. Entonces, este está soportando el doble de voltaje, ¿sí? Mientras está conduciendo el de arriba. Bien. Bueno, el siguiente literal dice, si es que se quema el S1, calcule el factor de potencia. Entonces ahora S1 se ha quemado. Eso quiere decir que este elemento ya no hay. El circuito le queda así. Entonces ahora Inge, tenemos una un consulta. rectificador. Un rectificador de media onda nada más. Entonces lo que va a cambiar es que la potencia en la carga es la mitad ahora. La mitad de los 440 que teníamos al inicio. Entonces la potencia aquí cayó a la mitad. La corriente eficaz en el secundario sería la que nosotros calculamos aquí. Esta de aquí. Esa es para un semiciclo. Para un rectificador de media onda. Entonces ahí está ya. Ya tengo la corriente eficaz. Si esta es la corriente eficaz que tengo en el secundario, en el primario voy a tener la mitad. Esto de aquí. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es el cambio? El cambio va a ser que aquí seguiré trabajando con una onda completa. ¿No es cierto? Cuyo valor eficaz son los 440 voltios. Y para esta onda completa, que tiene un valor eficaz de 440 voltios, la corriente eficaz es esta de acá, 0,741. ¿Sí? ¿Sí le ve? Antes cogíamos solamente un semiciclo, porque en el otro semiciclo teníamos exactamente lo mismo. Entonces me daba igual trabajar con un solo semiciclo o trabajar con los dos. No había problema, porque al hacer esta división entre P y S, ese 2 extra que tendría en cada caso se simplifica. Aquí, en cambio, ya no puedo hacer eso. Aquí debo trabajar con todo el periodo de la entrada. Todo el periodo de la entrada. Quiere decir con un voltaje de alimentación eficaz de 440 voltios. Y la corriente ahora únicamente se va a presentar en el semiciclo negativo. ¿Sí? Porque esto de aquí, esta partita en azul, ya no hay ahora. Esto era generado porque conducía el S1, pero ahora ya no hay S1. Ahora la corriente solamente tengo en el semiciclo negativo. ¿Sí le ve? Entonces, evidentemente, al multiplicar aquí esta corriente eficaz del primario por los 440 voltios y reemplazar aquí arriba, el factor de potencia le va a caer. Va a ser más pequeño. ¿Sí? Eso sería. Bueno, entonces, esto respecto a este problema que les ha causado muchos inconvenientes. A toditos prácticamente. Pero ya ven que resolver simplemente es dedicarse a analizar las formas de onda nomás. Y la relación de transformación de esta máquina eléctrica, que espero haya mejorado un poquito su concepto de cómo funciona, cómo trabaja y ese tipo de cosas.
Bien, ¿alguna pregunta hasta salir de aquí? Bueno, entonces el otro ejercicio era este de aquí. Y también hay aquí dificultades. Dice, voltaje entrada es 220 voltios, seno de WT. Algunos de ustedes, para calcular las expresiones correspondientes a esta gráfica, le pusieron que el voltaje máximo de entrada es 220 por raíz de 2. ¿Se da cuenta? Aquí era todito mecánico prácticamente. ¿Qué tenía que hacer? Empezar calculando el ángulo teta. Tangente inversa de omega. ¿Cuánto vale omega? 2pi por f. ¿Cuánto vale f para estas frecuencias industriales? 60 hercios. Ya, sacaba ese angulito teta y después encontraba el ángulo de disparo alfa, verificando previamente que el voltaje máximo del capacitor sea más grande que el voltaje de disparo del DIAC. El voltaje de disparo del DIAC es 30 voltios. El ángulo S teta, sacando la tangente inversa de 377 por 270 nanofaradios y por la resistencia de 8.2K, algunos le pusieron 8.2, otros le sumaron los 100 ohmios de aquí, no hay problema, en ambos casos voy a asumir que está bien. Y ese ángulo teta le daba 0,7, creo. 0,7. Después, hubo alguien que puso el ángulo alfa es igual a seno a la menos 1 de 30 sobre el voltaje máximo del capacitor. Y se olvidó de sumarle el teta. ¿Por qué se olvida de sumarle el ángulo teta? Si eso está en la fórmula que usted tiene. ¿Sabe en qué momento pudo haber omitido eso? Cuando usted estaba copiando. Puso alfa es igual a seno a la menos 1 de 30 sobre voltaje del capacitor máximo, voltaje de entrada máximo por coseno de teta. Se olvidó de copiar el más teta y sorprendentemente la respuesta está bien. Eso es prueba ineludible de que estaba copiando y no copió todo como debía copiar. ¿O quién le pasó para que copie? A propósito, no le puso más del teta ahí. Y usted como copiaba a toda velocidad, tampoco se dio cuenta del error y mandó esa foto como evidencia. ¿Evidencia de qué? De que estaba copiando. Entonces no puede ser así, pues. Hasta para copiar usted debe tener cuidado. Fijarse qué es lo que está copiando. Entonces sí, realmente aquí el problema es grave por la copia. No solamente en este curso. En mecánica me pasa exactamente lo mismo. Los mismos errores que usted comete al copiar, cometen allá también. Y yo les digo, vea, esta es la prueba. Entonces esperemos que para el próximo periodo, al menos lo que es pruebas y exámenes, sean presenciales. Al igual que las prácticas de laboratorio, al menos voy a pedir eso. Que las prácticas de laboratorio, las más importantes, las indispensables en cada materia, sean presenciales. Y los exámenes y pruebas que también sean presenciales. Bueno, respecto a este ejercicio, salvo esos errores que ya les cuento cuáles son, creo que la mayoría de ustedes resolvió bien este ejercicio. Sin embargo, hay algunos que se dedicaron a hacer estudios de respuesta de frecuencia aquí.
Dicen voltaje en el capacitor es igual al voltaje de entrada dividido para RL más esta otra R y más 1 sobre J omega C. Y se fueron por ese camino haciendo barbaridades. Entonces, ¿por qué? Porque no tenían claro cómo funciona este circuito, no revisaron el video en donde les explico esto. Y ahora tienen hasta video. Antes posiblemente usted se quedaba con la duda. ¿Por qué? Porque en clases no entendió bien, no preguntó, o tal vez se olvidó lo que se explicó en clase. Pero ahora tiene hasta el video. ¿No se acuerda cómo era esto? Vaya al video. Ahí está el video. Pero eso tiene que hacerlo antes, porque en el examen evidentemente ya no puede estar revisando videos. Entonces, si hay temas que usted no tiene claro, están los videos. Tienen las copias de casi todos los documentos que hemos visto en clase en los PowerPoint. ¿Qué más podemos hacer? Los ejercicios no son circuitos totalmente distintos a los que hemos estudiado en clase. Son los mismos circuitos, tal vez. Lo que cambia son las preguntas. Una variante por aquí, una variante por allá, eso es todo. Entonces, esta metodología también se aplica a los chicos de mecánica. Y también se aplicaba a los chicos de eléctrica cuando daba clases allí. En todo caso, usted debe tener confianza en su potencial. Hace años atrás, recuerdo que igual estaba la electrónica 3 que se llamaba allí en esa época, a los chicos de electromecánica. Y en ese entonces hubo un concurso de merecimientos y necesitaban 2 ayudantes de laboratorio para la facultad eléctrica, para el laboratorio de máquinas. Y se presentaron los chicos de la facultad y se presentaron también chicos de electromecánica. Ganaron los 2 chicos de electromecánica. Ganaron para ese puesto. Entonces, ustedes son muy capaces. Y las materias que ven acá tratan de darle lo principal que usted va a necesitar en la práctica. Así es que no me queda más remedio que pedirles que estudien, que se dediquen al menos la tarde y noche de hoy a preparar el examen que les voy a tomar mañana. Porque si no demuestra conocimiento, por más que uno le quiera ayudar, se topa con un examen en blanco, ¿qué puede hacer el profesor allí? Si no tiene idea clara de cómo se resuelven las cosas y no escribe nada en el papel. Me han llegado así, ejercicios, ponen el dibujito, escribieron una fórmula y el resto en blanco. Significa que no tiene idea. Y así no puede pasar, pues. Y eso es lo que está fallando en la Politécnica actualmente. Sobre todo en la ESPO, yo diría, porque en la ESPO tenemos la mayor cantidad de profesores ocasionales. Y ya tengo que hablar con ellos también. Me doy cuenta que aquí hay un problema de fondo, que no se les exige en un nivel adecuado. Simplemente les están mandando a resolver problemas en la casa, creo algunos de ellos les mandan trabajos así de ese tipo, en donde usted hace las consultas del caso, aprenderá, no aprenderá, ¿será que sabe la materia? Ya está en duda eso. Entonces, el asunto es grave. Ya tenemos que conversar con ellos también para que se den cuenta que están trabajando en la Politécnica, pues. No están trabajando en las universidades estas de afuera, en donde usted paga la pensión puntualmente y pasa el semestre, sepa o no sepa.
Esto es lo que nos ha distinguido siempre de las otras universidades. La calidad de profesionales que formamos aquí. Lamentablemente en los últimos tiempos eso se está yendo para abajo. Entonces hay muchas cosas que remediar. Esperemos hacerlo al menos en parte lo que sea más posible para corregir esto. Y ustedes también, jóvenes, pongan de parte. A veces uno se le exige un poquito para que usted salga más capacitado, para que usted sepa cómo funcionan estas cosas, para que técnicamente se pueda defender afuera. Ese es el propósito, no es otro. Les voy a contar cómo era en mi época, rapidito. Cuando empecé a trabajar en la Politécnica, me acuerdo que daba una materia y en esa materia compartía la cátedra con 4 profesores más. Habían 4 paralelos de esa materia. Después de los resultados del primer bimestre, yo tenía como 50 estudiantes en ese curso. Hacemos una reunión de todos los profesores para ver cuáles son las novedades que se han encontrado en el primer bimestre. Les planteé la mía. Les dije, vean, estoy preocupado porque de los 50 estudiantes, únicamente 10 superan la nota de 5. Estaba preocupado. El resto tenía menos de 5, 45 estudiantes con menos de 5. Entonces, en esa época, el profesor más antiguo me quedó mirando y dice, ¿y usted de qué se preocupa? Hay semestres que conmigo no pasa ni uno, me dijo. Y yo no estoy preocupado por eso. Entonces, ahorita, la cuestión parece que es al revés. No hay que preocuparse porque no pasa nadie, sino hay que preocuparse porque están pasando todos. Y sobre todo, cuando se comprueba que llegaron a estas materias sin los conocimientos adecuados. Eso es lo preocupante. Pero bueno, como les digo, de mi parte les puedo ayudar. Si usted está con primera matrícula y se le puede ayudar para que se exonere o para que llegue al supletorio, le puedo ayudar, no hay ningún problema. Igual si está con segunda matrícula. Le falta por ahí unas décimas para presentarse al 9, yo le puedo ayudar. Si le faltan unas décimas para exonerarse, le ayudo también. Pero para todo eso, usted también tiene que ayudarme, pues. Demuestre que algo ha aprendido. Entonces, el propósito aquí no es de que se jale todo el mundo, de que pierdan el semestre. Ese no es el propósito. El propósito es, de alguna manera, verificar que usted algo aprovechó de la materia. Algo aprendió. Entonces, por favor, el examen es el día de mañana a las 9. Para este examen, que es un examen final realmente, usted tiene que estudiar toda la materia. Si es que no lo ha venido haciendo secuencialmente durante todo el semestre, va a estar bien pesado. En todo caso, esperemos que con el examen de mañana todos se presenten al supletorio y algunos de ustedes se exoneren de una vez ya. Sobre todo para quienes están con segunda matrícula. Si está con segunda matrícula, usted debería ser el ejemplo para sus compañeros. Usted es el de más experiencia en esta materia allí. Y debería ser la guía para sus compañeros. Entonces, por favor, no se ponga en la dificultad de que se está jalando el semestre otra vez. Cierto es que en la Ley de Educación Superior ya se habla de la tercera matrícula.
Pero aquí en la Poli creo que no está actualizado en el reglamento de régimen académico ese asunto. Aquí todavía se le está exigiendo que usted justifique fuerza mayor, calamidad doméstica, COVID, etcétera, para que pueda tener esa tercera matrícula. Es meterse en problemas. Preferible, demuestre que algo aprendió en el examen. El examen de mañana no va a estar complicado. No va a estar complicado, Ira. Les voy a tomar cuestiones de fundamento. Nada mecánico, oirá bien. Nada mecánico. Usted tiene que pensar, tiene que darse cuenta. No significa que el examen va a estar con trampa, bajo ningún punto de vista. Lo que necesitamos es que usted sea capaz de un análisis elemental de estas cosas, de estos circuitos. Entonces, esperemos que mañana quienes sacaron malas notas hasta ahora en esas pruebas se puedan recuperar. Y esperaría que quienes están bien en calificaciones, de una vez se exoneren. Bien, jóvenes, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, ¿qué parámetros van a ir en el examen de mañana? Perdón, no lo escuché. ¿Cuáles son los parámetros de la prueba de mañana? ¿El segundo bimestre? Los parámetros de la prueba de mañana. La prueba de mañana es el examen final. El tradicional examen final que se daba antes de estos cambios. ¿Por qué es el examen final? Porque si usted saca una buena nota, se exonera y ya no vuelve a topar estos temas más en este semestre. Eso significa que usted debe saber toda la materia, lo básico, lo básico. Debe usted estudiar prácticamente desde lo que vimos al inicio, diodos de potencia. Ya en este tema de diodos de potencia, usted ve que no le pongo aquí un circuito complicado con 10 resistencias, 2 capacitores y un diodo por allí. ¿Qué más sería resolver un circuito eléctrico? Simplemente lo que hemos estudiado aquí, calcular la potencia en un diodo, polarización inversa, qué voltaje soporta, valores medios, valores eficaces, voltajes corrientes, formas de onda, de voltajes en la carga. Necesita saber el MOSFET, necesita saber el transistor de potencia, necesita saber lo básico de convertidores, de energía. Entonces van a ser 3 ejercicios. Ya están puestos los ejercicios. Justo aquí más abajito de este dibujo que está viendo, ya están ahí los ejercicios. A ver, les voy a hacer ver. Si es que están por aquí, pero... A ver, ¿están por aquí? No están por aquí, ya les busco. A ver, ¿dónde está? Sí, les voy a dejar ese dato. Esperen un ratito, ya les voy a poner, ¿eh? Bien, entonces aquí está. Justo lo que les iba a tomar en el examen si es que daban el día de hoy. El primer ejercicio era este. Para cierto D MOSFET, IDSS es 8 miliamperios y voltaje con puerta fuente de apagado menos 4 voltios. Se preguntaba, ¿es canal N o canal P? Literal B, si es posible, calcule la corriente de drenaje con VGS igual a menos 2 voltios y lo mismo para el caso de que VGS sea igual a más 3 voltios. Este era el primer ejercicio para ese examen final. El segundo era este, calcular la eficiencia del siguiente circuito. Un amplificador de potencia, el beta de los transistores vale 10, fuentes de polarización 10 menos 10,
resistencia de carga 1K y entrada 6 voltios pico. Tenían que calcular la eficiencia. Y el último ejercicio este de aquí. En el siguiente circuito la relación de trabajo es 20%, calcule la potencia que recibe la carga. ¿Ya? Este era su examen. Entonces espero que hayan capturado la pantalla para que resuelvan. Y de aquí nos vemos el día de mañana, si no tienen más preguntas.